Puntos clave del parto pretérmino. Bueno, estos van a ser los temas o los puntos que vamos a tocar en este video. Y vamos a empezar con la definición y la clasificación que vamos a tener. Entonces, un parto pretérmino va a ser el parto que se dé antes de las 37 semanas de gestación. Aquí vamos a tener una subdivisión en muy temprano, temprano y tardío. Entonces, muy temprano, temprano o tardío. El muy temprano va a ser de 20 a 24 semanas de gestación. El temprano va a ser de 24 a 33 semanas de gestación. Y el tardío se va a dar entre las 33 y 37 semanas de gestación. Entonces, esa va a ser la forma en la que nosotros vamos a, pues, justamente clasificar nuestro parto pretérmino. Entonces, hay que diferenciar entre un parto pretérmino y una amenaza de parto pretérmino. Ahorita lo vamos a ver en unos momentos, pero lo que tenemos que saber es que, bueno, vamos a tener factores de riesgo, ¿no? El principal factor de riesgo van a ser las infecciones. ¿Qué infecciones? Ya sea una vaginosis por Gardnerella, a lo mejor una enfermedad de transmisión sexual, una infección de vías urinarias. Esas van a ser las principales. ¿Y por qué va a pasar esto? Bueno, recordemos de qué están hechas las membranas coriónicas, ¿no? Entonces, las membranas coriónicas van a estar hechas en gran parte de colágeno. Y cuando hay una infección, se activa la inflamación del sistema inmune. Y esta inflamación que va a liberar colagenasas, ¿no? Pues justo para intentar llegar a estas zonas, y estas colagenasas van a debilitar nuestras membranas coriónicas y van a terminar por pues destruirlas, ¿no? No destruirlas, pero debilitarlas y hacer que después se rompan. Entonces, por eso las infecciones predisponen al parto pretérmino. Y además, podemos asociarle también como factor de riesgo el sobrepeso u obesidad maternos. Ahora sí, vamos a diferenciar entre una amenaza de parto pretérmino y un parto pretérmino. Entonces, como tal, una de las principales diferencias van a ser en las contracciones. En el parto pretérmino, cuando ya se produjo el parto pretérmino, vamos a tener contracciones regulares. Las contracciones regulares se van a definir como de 3 a 5 en 10 minutos. Y que éstas sean de al menos de 45 a 60 milímetros de mercurio. Eso es como nosotros podemos considerar que se encuentra, ya son contracciones regulares. Además de las contracciones regulares, en el parto pretérmino hay una dilatación de más de 3 centímetros y va a haber un borramiento de más del 80%. Eso como tal, cuando ya se produjo el parto pretérmino. Entonces, estas van a ser las características, así tenga o no rotas las membranas. Ya hubo cambios cervicales, ya hubo dilatación de 3 centímetros y borramiento de 80% con contracciones regulares. Entonces, ya no importa si están o no íntegras las membranas. Y en el caso de la amenaza, sí tiene que haber integridad de membranas, obviamente. Entonces, membranas tienen que estar bien y las contracciones no van a ser regulares. Entonces, sí quedamos que las contracciones regulares eran de 3 a 5 en 10 minutos. Aquí van a ser menos de 3, es decir, 2 o menos en 10 minutos. Pero también hay otros como 4 en 20, 8 en 60, etc., ¿no? Entonces nada más lo vamos duplicando. La dilatación en este caso tiene que ser, si acá es mayor a 3, acá tiene que ser menor a 3. Y el borramiento tiene que ser de menos del 80%. Se nos dice que menos del 50%, pero si acá consideramos más de 80 como el parto pretérmino, acá pues menos de 80, ¿no? O menos de 50, dependiendo lo que venga en la opción. Entonces, esa va a ser la definición como tal o la diferenciación entre amenaza y el parto pretérmino per se. La clínica se va a caracterizar, como ya lo vimos, por contracciones uterinas. Así sea amenaza o parto pretérmino, en ambas va a haber contracciones uterinas. Además, en ambas también que vimos que iba a haber, muy bien, cambios cervicales. Entonces, cambios cervicales va a formar parte de la clínica tanto de la amenaza como del parto pretérmino. Estas contracciones que nos van a dar dolor. El dolor también puede, además del dolor abdominal por las contracciones, se puede presentar también dolor. Entonces vamos a tener dolor abdominal y dolor en espalda baja. Y lo que también vimos, las membranas íntegras, ¿no? En el caso de la amenaza. Si ya están rotas las membranas, obviamente ya estamos ante un parto pretérmino, pues per se, ¿no? Pasamos ahora al diagnóstico. Entonces, lo primero que tenemos que saber en cuanto al diagnóstico es que tenemos que hacer un cribado.
Y este cribado se va a realizar con ultrasonido. ¿Qué vamos a buscar en este ultrasonido? Pues el principal o de los principales factores de riesgo que no mencionamos acá para pues el parto pretérmino, para sufrir el parto pretérmino, que va a ser el cérvix corto o la longitud cervical. Entonces, en el cribado, primero, lo vamos a realizar en dos momentos. Entonces, vamos a hacer uno a las 14 a 15 semanas de gestación y otro a las 22 a 24 semanas de gestación. En el caso de las 14 a 15, si identificamos un cérvix de menos de 15 milímetros, quiere decir que tiene un gran riesgo de parto pretérmino. Y si en el de las 22 a 24 identificamos un cérvix de menos de 25 milímetros, también quiere decir que su riesgo de parto pretérmino es muy alto. Ahorita vamos a ver o qué manejo le vamos a dar a cada una de estas, pues si nuestro cribado es positivo en cada uno de estos momentos. Además, el diagnóstico, el diagnóstico ya sin que sea cribado, lo vamos a realizar, como ya vimos, con longitud cervical, pero si ya se produjo el parto pretérmino, vamos a tener una fibronectina fetal positiva. Entonces el diagnóstico sin cribado ya va a ser, además de longitud cervical, con fibronectina fetal. ¿De qué nos habla la fibronectina fetal? Pues este va a ser una enzima que va a estar únicamente dentro del saco vitelino. Si este ya se rompió, pues obviamente sale hacia la vagina y aquí en la vagina podemos identificar la fibronectina fetal. Entonces no es más que la identificación de un producto que se tiene que encontrar únicamente en el saco y no en la vagina. Entonces, si identificamos la fibronectina fetal en la vagina, quiere decir que ya están rotas esas membranas. También tenemos el índice de Gruber, que como tal nos habla de, son distintas, pues sí, una medición de distintas parámetros, pero como tal nos habla de la madurez cervical. Entonces, el índice de Gruber nos va a decir cuándo hay que dar o no tocolíticos. Entonces, índice de Gruber de menos de 5 nos habla de que no hay que dar tocolíticos, porque como tal estamos solo ante una amenaza. Y los tocolíticos solo van a estar indicados en un parto ya cuando se dio el parto, porque van a estar indicados para para ganar tiempo y poder hacer la madurez pulmonar. Entonces, índice Gruber de menos de 5, no dar tocolíticos. Es lo que tenemos que saber. Y bueno, en el caso del diagnóstico, como les digo, si ya tenemos una longitud cervical de menos de 15 o fibronectina fetal o índice de Gruber el índice de Gruber de menos de 5 nos habla de que ya estamos ante un parto pretérmino. Entonces ya no vale la pena dar estos tocolíticos. Ahí me estaba confundiendo. Entonces, volvemos el tiempo. El diagnóstico lo vamos a hacer con fibronectina fetal. Si tenemos fibronectina fetal positiva, nos habla ya de parto pretérmino. Si tenemos índice de Gruber de más de 5, nos habla también de parto pretérmino. Y si tenemos longitud cervical de menos de 15, nos habla de un parto pretérmino inminente. Y en estos casos ya no tenemos que dar tocolíticos. Tocolíticos solo los vamos a dar a la amenaza de parto pretérmino para ganar el tiempo de la madurez pulmonar. Ahora sí, así es como debe de ser. Y ahora pasamos al tratamiento. Entonces, en el tratamiento, como ya vimos, en el caso de que sea una amenaza, tenemos que dar tocolíticos por 48 horas. Y a este le vamos a asociar un esteroide para hacer la madurez pulmonar. ¿Qué tocolíticos son los que vamos a usar? Bueno, el de primera línea va a ser el nifedipino y el de segunda línea el atosiban. ¿Qué esteroides vamos a usar? Bueno, dexametasona o betametasona en nuestro esquema de madurez pulmonar. Y si a lo mejor también le encontramos a la paciente una infección de vías urinarias, la vamos a tratar, o cualquier infección, la vamos a tratar pues con antibiótico, ¿no? El antibiótico indicado en la amenaza de parto pretérmino va a ser la ampicilina. Y además también vamos a asociarle a este tocolítico y a este esteroide sulfato de magnesio. Igual para prevenir pues complicaciones del sistema nervioso central, ¿no? Entonces,
Como vimos en esta parte de acá, vamos a tener un tratamiento en cuanto a nuestro cribado. Entonces, si identificamos una longitud cervical de menos de 15 centímetros a las 14 a 15 semanas de gestación, lo que vamos a realizar aquí en este momento es un cerclaje. Y si encontramos pues el útero, perdón, la longitud cervical de menos de 25 milímetros en el ultrasonido de las 22 a 24 semanas de gestación, vamos a darle a la paciente progesterona sistémica para intentar prolongar un poco más esa gestación. Y eso sería todo en cuanto al parto pretérmino. De este lado está el apunte. Muchas gracias.